Bienvenidos a todos, ¿cómo están en casa? Seguimos haciendo este programa que recorre la agenda social de la Argentina. Hola, Paula. Hola, Juanse, con una propuesta muy especial, ¿no? ¿Qué pasa con los extranjeros, los que no son argentinos, que viven en nuestro país? Vos sabés que el 0,4% de la población argentina es extranjera. En su mayoría son afrodescendientes. Y nos preguntamos como sociedad, ¿cómo somos con respecto a esos extranjeros? ¿Cómo es el trato con la diversidad y con las minorías? Es el tema, lo disparamos y ya hablamos con los invitados. Yo tenía 13 años y yo salí, fuimos en campo con mi papá y cuando entramos en mi casa, justo el rebelde entró en mi casa. Está buscando chicos a partir de 10 años a 13 años. Y ahí se llevó a mí. Eso dice, yo calificar como niño soldado. No quería, pero si vos no aceptas, van a matar vos o van a matar tu familia. Entonces yo acepté para no matar a mi familia. Y cuando yo tenía 25, ahí yo traté para escapar y yo escapó. Mi nombre es Sane Sanku, soy de Senegal. Vine acá a Argentina hace ya poco, voy a cumplir 14 años. Vine allá por un problema de conflicto que tiene mi país. Ellos quieren hacer, digamos, separación, digamos, dividir en dos países. Están matando gente, peleando cada rato, todo el tiempo y bueno, lo que tiene posibilidad tiene que salir e ir a buscar futuro. Es el tema planteado y bueno, y preguntarle a nuestros invitados cómo somos los argentinos con los extranjeros que viven en el país. Está con nosotros Negumbi Celestin Sukama, lo dije bien, director del IARPIDI, Instituto Argentino para la Igualdad y la Diversidad y la Integración. Gracias por estar con nosotros. Y Boubacar Traoré, que es refugiado de Senegal y docente de la Universidad de 3 de Febrero. ¿Es así? En realidad no soy refugiado. Soy un intelectual que emigró para conocer el mundo, capacitarse y poder experimentar sobre todo otras vivencias. Me parece en un primer tiempo importante hacer un poco la diferencia entre refugiado y emigrante. Sí. Como lo acaba de aclarar Boubacar, el caso de Boubacar vino como inmigrante, como que no hubo razones que lo obligaron a salir de Senegal. El refugiado, por definición, acorde a la Convención de Ginebra de 1951, es alguien por temores fundados a ser perseguido en el país de origen, no quiere confiar en la protección de las autoridades del país de origen o del país de residencia permanente. Entonces es alguien que tiene la necesidad de una protección internacional. Y las razones son múltiples. Puede ser por opinión política, por la religión o por violaciones generalizadas de derechos humanos o por conflictos armados o también por orientación sexual, dependiendo de la sociedad de donde venga la persona. Entonces, cuando la persona llega al país de destino, hace lo que se llama la solicitud para ser reconocido como refugiado. Y hay norma en cada país que regula el otorgamiento del estatuto de refugiado. Sí. En el contexto argentino, anteriormente era el CEPARE, que desde 2005 es la CONARE, la Comisión Nacional para los Refugiados. Preguntarles después qué los atrajo al país, qué vieron de lindo en la Argentina, por qué llegaron hasta aquí, cómo echaron raíces. Ahora sí, buceamos en el informe, queremos saber más acerca de los extranjeros en la Argentina. Es cada vez más común verlos caminar por las calles porteñas. Son el 0,4% de la población total, según el último censo. Fueron parte de nuestra historia. Son los extranjeros, afrodescendientes, que eligieron nuestra tierra hace mucho tiempo y echaron raíces con sus familias. Muchos eligieron nuestras tierras por opción y otros por un cambio en sus vidas. Así es la historia de Sane Sankou, de Senegal.
Decisión de mi país, salir de mi país, porque yo estuve estudiando mucho. Y bueno, mi papá sabe que luchó todo lo posible para yo poder salir de ahí para venir acá. Yo tenía ahí 29 años en ese momento. Y bueno, me escapé caminando también para dentro de Senegal, toda la noche caminando hasta la capital, donde puedes tomar avión para poder venir a algún lado afuera de Senegal, digamos. Yo dejé mis dos chicos allá, y un nene y una nena, y dejé mi papá, mi mamá y mis hermanas también. Lo que más riesgo son los jóvenes. Son jóvenes, eso te costran para poder ser militares, como para hacer rebeliar sí o sí. Acá no tenemos miedo de nada y por eso cuando yo llegué acá en Argentina y lo vi que es Argentina y me quedo contento porque yo lo que conocí a Argentina y nombre nada más, es lejísimo para por de Senegal. Según el último censo en Argentina, la mayoría de los hogares con al menos un afrodescendiente están en la provincia de Buenos Aires, 34,4%, de los cuales un 22,4% se halla en el Gran Buenos Aires y un 11,9% en el interior de la provincia. En la ciudad autónoma de Buenos Aires viven un 11,3% y en Entre Ríos un 6,8%, Santa Fe un 6% y en Córdoba un 5,55%. La cantidad total de población afrodescendiente es de 149.493, que serían un 0,4% de la población. 76.064 son varones y 73.429 son mujeres. Argentina, y para mí, yo puedo decir, es segunda padre mío, segunda mi papá, y doble, y mi mamá también, Argentina, porque yo cuando llegué acá no tengo ni buzo, digamos. Yo vine con remera, con manga corta nada más y llegué acá. Y con una bolsita chiquita, no como mochila, no. Y con tiempo acá y me ayudó mucho la gente de ACNUR, y gente de Comisión Católica que nos da ropa, que nos da comida, y Cancillería nos ayuda mucho, inmigración, con ARE, con papeles, ¿verdad? Nos ayudaron mucho y no puedo decir nada de eso, agradecerlo mucho, nada más, ¿verdad? En mi país, Senegal, ¿viste? Alguien nunca, encima con 29 años que yo salí allá, muy grande, de un año hasta 29 años y muchas cosas que hice y muchos amigos que crecemos juntas. Nunca se olvida, ¿viste? Pero digamos para manera para volver, eso todavía no tengo idea. Por gracias a Dios y creemos que Argentina como estamos, ¿verdad? Gracias a Dios y todo bien. Siempre tengo ganas para ver amigos, hermanos, mamá, pero para volver no. Claro que sí, las raíces son únicas, pero como decían ustedes y también en el informe, o se llega por destino a un lugar que no se sabe a dónde iban. En el caso de los testimonios terminaron en Mar del Plata, el otro que se embarcó no sabía que era Argentina, o por elección, ¿no? En el caso tuyo, ¿elegiste Argentina? En realidad las problemáticas no son muy diferentes. Quizás la diferencia fundamental radica en el estatuto, ¿no? Pero en el día a día, en la cotidianidad, las dificultades en muchos de los casos son las mismas. Quizás es necesario señalar dos momentos en cuanto a la historia del país, de la Argentina. Una primera parte que tiene que ver con un proceso de construcción de un Estado nacional que evidentemente negó de manera clara y rotunda la raíz afro, con lo cual esta situación hace que las relaciones con los países africanos se ven totalmente afectadas. Ya de por sí, durante todo el proceso, ni siquiera había una posibilidad
no estamos hablando de refugiados, pero ni siquiera de inmigración. Y los afro o descendientes de afro que lograron viajar a la Argentina y poder quedarse, en muchos de los casos, en el caso, por ejemplo, puntual de los caboverdianos, muchos entraron por el pasaporte portugués, un estado que promovió la inmigración europea, evidentemente en búsqueda, digamos, de una población blanca, pero sí, si tenemos en cuenta los últimos años, sobre todo a partir de los años 80, con la llegada de la democracia, hubo un proceso de apertura. De hecho, es lo que permitió la llegada de los refugiados. Y no estamos hablando de africanos, porque aquí también radica una ambigüedad. Se recibe, pero se recibe solamente africano. Quizás para dar una especie de buena conciencia frente, digamos, a esta problemática que es lo afro y su relación con la historia. ¿Ustedes Claro. qué encontraron en este país? ¿Cómo les abrió las puertas? ¿Cómo crecieron sus historias? ¿Cómo los recibió Argentina? Hay dos formas de contestar la pregunta, porque la experiencia no va a ser la misma para alguien que salió corriendo que para un inmigrante que preparó el viaje y dice, bueno, voy a Argentina. La situación es diferente. El que realmente necesita desde su llegada una recepción oficial por parte del Estado es o son los refugiados. En ese contexto voy a señalar dos aspectos. Aspectos de la sociedad de origen y de la sociedad de destino. Partiendo del caso del compañero de Senegal, obviamente enfrentaba un reclutamiento obligatorio para integrar la milicia o mataba a su familia, incluso a él. Entonces, frente a esta situación, se escapa. Se encuentra en una sociedad donde ya la democracia estaba en el proceso de su avance. Eso implica que se encuentra en una sociedad que le ofrece la paz, que le ofrece la tranquilidad. Y además, en su época se encuentra en una sociedad donde el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Refugiados por interior de la Comisión Católica le brindaba como la recepción y le facilitaba la inserción. Esto en nombre de la sociedad argentina. Por lo tanto, fue una bienvenida calorosa que recibió quizás la primera camada de la gente que vino a solicitar refugio acá. Pero en términos de refugio realmente hace falta aclarar que en el contexto argentino normalmente no se cumple con lo pactado en la Convención de Ginebra de 51, porque no hay estructura ni logística para recibir a un solicitante de refugio que después se va a transformar en refugiado. Eso es por parte del Estado. Pero de pronto lo que sí es concreto, que no se puede negar, el refugiado o el solicitante de refugio se encuentra con una sociedad estable. No hay guerra, no hay persecución por razones políticas o opinión política o por postura religiosa, no se encuentra con ese conflicto que lo llevó a salir de su país. Eso ya es mucho. Sí. Es Eso bastante. ya es como el punto de partida para armar una vida. Sí. Porque si se fue del país de origen, porque faltaba esa tranquilidad, esa paz, Sí. En ese el clima caso- de democracia, hacía falta. Y el caso de refugiados queda aclarado de parte tuya y ahora me sigue generando curiosidad. Vos como inmigrante, ¿cómo elegís Argentina y cuál es Claro. tu desarrollo aquí en el país? Sí, tendría que proceder a una descripción de mi vida en el país. Por supuesto, esta descripción, sin lugar a dudas, sería una descripción donde podemos ver momentos que no son tan agradables, Felices. momentos grises y momentos, por supuesto, digamos, como para cualquier ser humano, momentos, digamos, de felicidad. Yo he podido estudiar acá porque, claro, llegué en el país ya con una formación, porque yo soy un ex cuadro del ministerio, o sea, de mi país. Y, bueno, tomé la decisión de irme de mi país porque, como le dije, había atrás de todo esto un proyecto para poder
capacitarme, vivenciar otras experiencias, etc. Y con esta ventaja, cuando llegué, pude, por supuesto, inscribirme, pero tuve que esperar casi 10 años para poder inscribirme en la Universidad de Buenos Aires. A ver si esto te contesta la parte, y vamos a compartir el informe. Hay un proyecto de la UNESCO, que es la Ruta del Esclavo, que intenta recuperar la memoria y poder organizar todo esto que ustedes están hablando. Veamos el informe y después llegamos a estas conclusiones. ¿Cómo no? En el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional del Afrodescendiente para concientizar sobre su discriminación y promover respeto a su diversidad y cultura. El secretario general, Ban Ki-moon, alertó a la comunidad global que no se puede aceptar la marginación de comunidades enteras debido al color de su piel. Como afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Este enfoque lo vemos en Argentina? ¿Cómo nos comportamos como sociedad ante la inclusión y la diversidad con otras culturas? Yo escapó y yo crucé la frontera y yo fui al puerto de Guinea y encontramos un barco con bandera de España. Nadamos un poco y entramos en el barco. Después cuando la capitán de la barco encuentra a mí y yo explica, él dice, vos de Sierra Leona. Entonces cuando llegamos a Mar del Plata, y se paró. Y él vino y dice a mí, ya llegamos a La Plata, Argentina. Yo dice, ¿no va a ir a España? Dice, no. Entonces, ¿cómo va a ser? Dice, sí, baja, porque acá está bien. Así dice a mí. Y dice a mí, acá está bien, no hay guerra, no hay nada. Ibrahim Abdulrahmani, de Sierra Leona, nos cuenta cómo somos los argentinos con los extranjeros. O donde vos vives en Argentina, acá, vos tenés que acostumbrar las cosas de ellos, porque ellos interesa aceptar la gente de refugiados acá en Argentina y aceptar nosotros para quedar en ese país. En América Latina, el PNUD trabaja con un proyecto regional, Población Afrodescendientes de América Latina, cuyas principales metas son el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la población afrodescendiente y la contribución al reconocimiento de su herencia cultural. Yo tengo una cosa, porque mi papá dice a mí mucho tiempo que tu lugar donde va, no te olvido para rezar 5 veces. Sí, ese mi papá, ese yo acuerdo mucho siempre, dice a mí, porque ese va a dar la fortaleza en tu futuro. Entonces nunca olvido, hace ayuda, hace todo lo que yo hace. Lo importante es el reconocimiento de su historia en Argentina, y en este sentido, la UNESCO implementó acciones locales en el marco del proyecto internacional Ruta del Esclavo y los sitios de memoria en el Río de la Plata. Un proyecto que busca recuperar la memoria de un pasado común en Argentina, Paraguay y Uruguay, ignorado o negado durante mucho tiempo, y aspira a valorizar el diálogo intercultural por medio de la concientización de la huella de la esclavitud en estas sociedades. De todo lo que te tocó vivir, ¿qué aprendizaje, qué enseñanza te dejó a vos en la vida esto de tener que, de ver que un día te sacaron de tu casa, que te llevaron a un campo, qué enseñanza cuando te acostás a la noche, si pensás así como diciendo todo lo que me tocó vivir, cómo salí? Sí, siempre yo pensaba así, y no pensaba yo iba a estar en vivo, porque llevar nosotros en frente de guerra, frente con AK-47 en mi espalda, y disparó. Yo disparó, fuimos una provincia y disparó todo. Pero ahora yo sentí como persona, porque antes no tenía paz. Cuando yo venía acá no tenía paz, siempre yo estaba pensando cómo está pasando con mi familia, allá todo. Entonces, después cuando yo formé mi familia ahí, y ahora yo estoy más tranquilo, estoy tranquilo ahora acá. Y yo gusto mucho, argentinos son buenos, son buena gente, son, ¿cómo se llama? Hay malas, como todos los lugares, pero más buena gente hay.
uno llega a entender la historia y además estos desacuerdos o desavenencias que pudieron haber en el transcurso de los años, pero hoy en medio de un mundo globalizado y que decimos hoy hay ciudadanos del mundo, entre comillas, ¿no? Decís, la gente se traslada, vive temporariamente en otros países, en el caso suyo, ciudadano argentino también. Efectivamente, desde 2005 soy ciudadano argentino y fue como una decisión estratégica para poder meterme de lleno en la defensa y la protección de los derechos humanos de los refugiados y de los afrodescendientes, inmigrantes afro. Me gustaría aclarar una terminología afrodescendiente, a veces genera una confusión, como que es una terminología que técnicamente hablando se aplica a los descendientes de esclavizados afro que nacieron fuera de África. Y que en el caso de Boubacar como mío, no somos afrodescendientes, sí tenemos que referirnos a esta definición de 2000 que se tomó en Santiago de Chile. Somos africanos, por haber totalmente nacido afro y por no ser descendiente de esclavizado africano. Claro. Pero que sea afrodescendiente o africano, tenemos las mismas raíces que son las raíces afro. Es ahí donde también en el informe, cuando se habla en términos generales de los afrodescendientes, se está siguiendo tapando a los afroargentinos, descendientes de esclavizados afro que estuvieron acá desde el siglo XVI y que comúnmente alguien escucha que en Argentina nunca hubo negros. Claro. Eso no es verdad, porque el proyecto La Ruta de Esclavo, una de las misiones era volver a demostrar los lugares por donde vivieron los esclavizados y cuáles fueron sus aportes y recrear la historia que fue tapada. Porque cuando se da la Revolución de Mayo, en 1810, ya había afro, y afro en las armadas. Y se dice cuando el general San Martín cruza los Andes, había enfrente de él por lo menos 2.000 soldados afro. Y los menores y las mujeres de esos soldados quedaban afuera, no murieron. Como que las raíces afro están muy entrometidas en la identidad argentina y creo que es momento de reconocer esa identidad. ¿Cómo es con el mundo, no? Sí, en otros países. ¿Cómo es con el mundo? Porque el mundo es racista en muchos lugares. O sea, una vida mucho más incómoda. Este país se caracteriza por no mirarte por el color de piel, sino aceptarte tal cual sos. Es justamente la ambigüedad de la Argentina. Por un lado, es un país que aparentemente brinda el apoyo, abre los brazos, abre sus puertas al extranjero. Por otro lado, hay un sistema, porque acá lo que se plantea, más que un problema individual entre personas, es un problema de sistema. O sea, el sistema que heredó la Argentina, ese proceso de construcción, o sea, esta construcción de un imaginario, porque en realidad nos estamos refiriendo al imaginario. El racismo no es violento en la Argentina, hay que señalarlo, pero yo creo que llegó la hora de reconocer que este proceso de construcción de un imaginario hace que hasta el día de hoy hay una ambigüedad en la actitud, o sea, no solamente del argentino, pero sobre todo del país como Estado. Yo un día con colegas universitarios estuvimos hablando sobre la temática. Me dije, bueno, mire, la nación argentina o el pueblo argentino no es muy racista, pero sí el Estado argentino es muy racista. Pero eso está muy en sus leyes, en los protocolos que se toman. El Estado es muy racista. Bueno, eso es una herencia justamente de ese proceso de construcción que se inició en la segunda mitad del siglo XIX. Discúlpeme, bueno, señalarlo a partir de Roca, ¿no? Que hace que hasta en el día de hoy esos son, o sea, los pilares que hacen que la problemática del racismo es
problemática aún vigente en el país, pero diferente, por supuesto, del racismo como se vivió en Estados Unidos, como se vivió en Brasil, etc. Argentina todavía se debe un debate sobre el racismo, ¿existe o no? Entonces, no es un descendiente de ingleses que va a decir, ah, sí, existe racismo en Argentina, lo va a tratar de tapar. Siempre suelo decir que el racismo en Argentina es un racismo encubierto, pero que daña casi la misma forma que el racismo violento en Estados Unidos, en Inglaterra, con la única diferencia donde el racismo fue violento, eso permitió que las víctimas pudieran contrarrestar las acciones del racismo, porque saben a quién se enfrentaba. Pero cuando está encubierto, como en el caso del racismo de la Argentina, no se sabe realmente cómo se manifiesta y quién está involucrado en esto. Pero partiendo del concepto de respeto por los derechos humanos, hay parámetros clave que se usan para determinar si un colectivo está siendo víctima del racismo, discriminación racial y xenofobia o no. Agradecerles el tiempo Sí, porque se nos terminó y nosotros nos gracias. vamos despidiendo, Paula, ¿sí? Sí, quédense y acá. quedémonos con esta frase de que la Argentina se debe un debate acerca del racismo, que es un tema demasiado importante, sobre todo que hay que saldar cuestiones históricas con nuestras raíces. Se trata de las raíces de nuestro país. Sí, exactamente. Aprendimos. En lo personal aprendí bastante, desconocimiento de algunos conceptos que a veces los familiarizamos y no estamos tan acertados. Gracias por acompañarnos. Chao, nos vemos el jueves que viene. Gracias.